entender qué está pasando en este momento por la vida de la familia de estas dos personas que deciden drásticamente quitarse la vida, qué tan mal lo tienen que haber estado pasando para considerar que quitarse la vida era probablemente una solución a sus problemas. Pero queremos hacer hincapié, como nuestra misión es servir, en 3 puntos importantes. Hubo 3 personas durante toda esta satánica cronología, porque la verdad no hay otra palabra para decirlo, es realmente terrible, pero durante toda esta cronología, 3 personas levantaron la mano y dijeron, primero, el jardín de niños que está en la misma calle, ahí en Barón de Juras Reales, fue la primera persona, la primera entidad que agarró el teléfono y llamó a la Policía de Investigaciones cuando escuchó disparos. Mira. Eso es lo primero. Segundo, otra persona que también intervino, el hombre que se quitó la vida y que se habría quitado la vida en estas circunstancias, llama, luego de encontrar a su pareja ya fallecida, llama a su empleador y le dice, me encontré con mi pareja fallecida en la casa. No voy a ir a trabajar, evidentemente, y no sabemos qué información le entrega, pero lo cierto es que este empleador, lejos de mantener todo ahí, toma su teléfono y también llama a las autoridades. Mira. Y la tercera persona que interviene en toda esta situación es una vecina que hace un llamado, habría hecho un llamado al 133 de Carabineros luego de haber escuchado también todos los movimientos que estaban ocurriendo en ese momento en la casa de los ahora fallecidos. ¿Qué pasa con estas 3 personas? ¿Es correcto o no intervenir en estas situaciones? Yo no quiero decir que a lo mejor si hubieran intervenido antes este desenlace se podría haber evitado, porque no es la intención culpabilizar ni responsabilizar a nadie, no es el punto. Pero sí podemos tomar lecciones de aquello y entender qué tan allá podemos ir a la hora de denunciar. Y aquí les quiero dar la palabra a ustedes, porque al final, ¿qué tantos antecedentes tiene que tener uno para tomar el teléfono y hacer una denuncia? Claro. ¿Es necesario saber toda la información o basta simplemente con una sospecha como primera interrogante? Y como segunda interrogante, ¿lo puedo hacer de manera anónima o necesariamente me voy a exponer a posteriormente formar parte del embrollo legal o jurídico que se va a desencadenar a propósito de esa denuncia? Son temas importantes. ¿Intervenimos o no intervenimos cuando vemos que la vida de nuestro entorno está corriendo peligro? Sergio, Angélica. Increíble, Mati. Son preguntas muy atingentes y vamos a partir por las legales. ¿Hay alguna situación en la cual tú te puedas involucrar si es que haces una denuncia, si adviertes a las policías de una situación como la que lamentablemente se vivió esta mañana? Es que yo entiendo por el relato que hace muy detalladamente Matías que la persona, por ejemplo, que llama a la policía al 133 es una vecina, y esa vecina lo hace porque escucha disparos al interior de una casa. O sea, finalmente es natural y normal y cualquier persona lo haría, ¿no es cierto? Si uno escucha disparos al interior de una propiedad, es que llame al 133 porque puede pensar que están robando, que es un asalto, que hay personas que están en peligro. O sea, los supuestos, ¿no es cierto? El imaginario da para todo, y naturalmente no es normal que al interior de una casa se escuchen disparos. Claro. Entonces es normal, creo yo, esa situación. Ahora, hoy evidentemente esa persona puede denunciar de manera anónima, sin prejuicio que el día de mañana pueda ser un testigo importante respecto del relato, ¿no es cierto? Y me imagino que la Fiscalía sí la va a llamar y la va a interrogar, ¿no es cierto?, para poder saber bien cuáles fueron las circunstancias que esa persona vivió y que seguramente sintió miedo. La gente llama a la policía cuando siente miedo. Entonces, un disparo evidentemente causa miedo y uno llama, ¿no es cierto?, a la policía justamente buscando ayuda, y para eso está, ¿no es cierto?, también el orden público que uno espera que exista de parte de Carabineros. Alberto, ¿cómo se resguarda a los niños en una situación como esta? Quería hacer una salvedad primero. Nosotros hasta mayo los psiquiatras estábamos autorizados a poder internar a una persona en contra de su voluntad. Éramos las únicas personas que podíamos... ¿Y ahora no? Es que ahí, en mayo cambió la ley. Upa. Y todavía no tenemos reglamento. Entonces estamos en una especie de vacío respecto a cómo se establecen efectivamente estas condiciones en que, por ejemplo, yo me doy cuenta que un familiar mío está con una ideación suicida activa o está con algún riesgo y él no quiere hospitalizarse. Nosotros éramos los únicos que básicamente, aparte de los jueces, podíamos quitarle la libertad a alguien mediante una hospitalización. ¿Eso hasta cuándo? Esto es hasta mayo. Hasta recién, hasta mayo de este año, que cambia la ley, se establecen obviamente garantías para asegurar que efectivamente cuando tú le quitas la libertad a alguien, hay un cierto proceso que lo resguarda, que no es cualquier cosa, pero... Hasta ahí vamos bien. Sí, el problema en el fondo es que estas cosas muchas veces son muy rápidas. O sea, tú vienes, por ejemplo, me acuerdo de un caso que me tocó a mí una vez, por ejemplo, de un hombre que efectivamente se parapetó en su casa con un rifle porque hizo un cuadro psicótico. Entonces, no es que tú tengas
una gran cantidad de horas para poder Tomar una actuar, decisión, tomar una claro. decisión. Entonces, a veces este tipo de determinaciones que se van tomando le agregan burocracia Por y nos supuesto. dejan en el fondo con menos herramientas Claro. que las que teníamos. Entonces, como el reglamento todavía no está, no tenemos claridad respecto a cómo se va a Qué hacer la bajada complejo, completa. qué complejo, Súper porque complejo. sin duda que es muy importante la situación y el apoyo que puede dar un profesional de la psiquiatría como en una situación como esta. Pero la pregunta, Angélica, tenía que ver con el resguardo de los menores. Sí. ¿Qué pasa con estos niños? En términos psicológicos. O sea, a ver, en términos globales, el suicidio, lo voy a hablar de nuevo en neutro, es de las heridas más duras de poder abordar a lo largo de la vida, y se habla que efectivamente los familiares que quedan después de un suicidio son sobrevivientes de un suicidio. Mira. El suicidio no se agrupa per se como el resto de las enfermedades mentales, la clasificación de enfermedades mentales, sino en las muertes violentas, junto con los homicidios y junto con las muertes por guerra. ¿Ya? Ahí entra en la clasificación y se ve como un acto muy violento hacia la familia que queda, hacia el resto que nos sobrevive. ¿Sabes qué me gustaría, Alberto? Que habíamos dejado, como en la primera tanda comercial, algo bien importante que dijimos a la vuelta, vamos a tratar de conversarlo, de que nos diera herramientas muy precisas para los que estamos viendo en este momento del programa, de cómo quizás ayudar, estimular la salud mental en nuestros hijos. Sí. Que creo que puede ser de gran ayuda. Lo primero que les diría a todos los que nos escuchan es que ojalá partan el día preguntándose ustedes cómo están. Yo estoy bien, estoy mal, tengo pena, tengo rabia, tengo frustración, tener algún parangón, y en función de eso veo cómo interactúo. Lo mismo es preguntarle cómo está mi entorno cercano. Si yo noto que mi hijo, por ejemplo, que ha tenido pandemia durante 2 años, se perdió su fiesta de graduación, no ha podido pololear, no ha estado con sus amigos, Claro. es muy probable que esté triste y que hayan cosas que estén pasando. El caso de los adolescentes, por ejemplo, muchos han vivido el despertar de su sexualidad en medio de una pandemia. Claro. Y eso ha hecho que aumente el consumo de pornografía, que aumente Totalmente. un montón de cosas que son complejas. Entonces, ahí es donde uno tiene que lograr generar esos espacios con ellos. Y yo siempre la invitación tiene que ver que, además de la conversa franca, probablemente para los papás, una de las labores más bonitas que nosotros tenemos como papá es que nosotros le generamos recuerdos a nuestros hijos, ¿ya? Ay, qué Y si nosotros lindo. somos capaces en el fondo de construir espacios que se fijan en la memoria de una manera sana, eso es generar una cuenta corriente, una cuenta de crédito de salud mental muy grande. Y eso puede ser generar espacios de calidad en tiempo, en conversaciones, o cosas tan desquiciadas como, por ejemplo, bañar el perro dentro de la casa, o acampar dentro de la casa, o generar espacios lúdicos que van ayudando a que nosotros vayamos teniendo una relación más íntima y que permita que nuestros hijos, nuestra hija nos cuenten lo que están. Y lo último es, sobre todo para las mujeres, ser mujer en este país es tremendamente difícil, y en general tienen peores cifras de salud mental porque el machismo es muy fuerte y la sobrecarga en ellas es mucho más grande. Y eso hace que además se culpen mucho respecto a cuando están frágiles o se sienten mal respecto a sus hijos. Si ustedes no son capaces de mostrarse mal a veces delante de sus hijos o sus hijas, sus hijos jamás se van a mostrar mal Sí. delante de ustedes. Mira qué Jamás. importante, Porque fundamental. nunca lo van a validar. El otro día me llamó alguien llorando porque su hijo la había visto llorar y había tratado de ocultarlo. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo va a llorar tu hijo delante tuyo Claro. si es que tú le muestras que tú nunca has llorado en tu vida? Claro. Entonces, de verdad, empecemos. Las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son lo bueno o lo malo es lo que uno hace con ella. Y ahí es donde está la importancia de que podamos ir abordando estas cosas. Qué interesante. Oye, realmente Sí. interesante, nos deja pensando, estoy seguro que a cada uno en su casa nos pasamos la vida trabajando para tratar de tenerle el regalo al hijo para Navidad, tenerle para el cumpleaños, siendo que lo único que vale es el tiempo, los recuerdos, como dices tú, eso es lo único que le vamos a dejar a nuestros hijos, así que no nos olvidemos de esto. Y te dejamos ya invitado, Alberto, porque creo que sería importante tenerte en otro programa y seguir hablando, por Sí. supuesto, de estos tips, consejos, herramientas, porque todos podemos cambiar la sociedad en la que estamos viviendo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Alberto. Muchas Que gracias pasen lo y, mejor. por la invitación, y invitar a la gente que ojalá vaya a votar este fin de semana, un fin de Eso. semana importante. Yo en lo personal tengo uno de mis mejores amigos que es candidato a Core ¿en en serio? Argentina, allá en la quinta región. Súper. Así que un saludo grande, Sebastián. Muchas, pero muchas gracias, y a ustedes les tengo